Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos iniciando una nueva Tribute Talk. Este podcast es traído para ti por Tribute Materna. Vamos a compartir contigo el día de hoy información súper enriquecedora. La verdad es que tenemos una invitada de lujo. Y muy interesante este tema. Cuando nosotros empezamos a indagar un poquito del tema, te quiero platicar que nos tocó compartir un poquito con la doctora Paloma Barrera y te quiero platicar quién es ella. Antes de que entremos y que ahondemos en el tema, te voy a platicar un poco de ella. Ella es nutrióloga con maestría en epidemiología y tiene un doctorado en ciencias biomédicas. Es una apasionada de la investigación y la salud intestinal. Y pues es autora de diversos artículos científicos y de investigación. Cuando a mí en lo personal me tocó este tema del intestino y de la relación que tiene el intestino con todo lo que tenemos y hacemos en nuestra vida, todos nuestros procesos físicos, digo, me interesó muchísimo, pero además la relación que existe con para nuestros hijos. Paloma, bienvenida a Tribu Talks. Muchísimas gracias por tenerme aquí, por invitarme. Yo encantada. Padrísimo, muy bien. Pues vamos a arrancar el día de hoy nuestra sesioncita y me gustaría antes de poder pues comenzar con todo el tema y entrar en profundidad, que nos platiques un poco de ti, cómo es que entras en esta parte del intestino, por qué el intestino y cómo es que esto se empieza a relacionar. Sí, te platico. Yo soy nutrióloga de profesión y dentro de la nutrición toqué varias áreas a ver cuál era la que más me gustaba y descubrí que investigación era lo mío. O sea, me apasionaba completamente y me quería dedicar a eso. Entonces por eso hice maestría, por eso hice doctorado, porque quería enfocarme mucho al área de investigación. Me enfoqué al área de investigación, cuestiones genéticas, cómo lo que comemos prende y apaga los genes de tu cuerpo y cómo eso influye en tu salud, pero me di cuenta que mucha de la información y mucha de la investigación que estábamos haciendo realmente nunca llegaba a los pacientes. O sea, tardaba mucho tiempo en que pudiera ser aplicada a los pacientes y que eso pudiera traducirse en un beneficio hacia ellos, que al final para eso se hace, o sea, sí para incrementar el conocimiento en un tema y todo lo demás, pero como nutrióloga lo quieres ver aplicado y quieres ver que el paciente se siente mejor y que le va mejor y que mejoran sus marcadores, etcétera. Entonces, tenía como esa controversia interna que me gustaba mucho la investigación, pero le faltaba aplicación y entonces migré un poco hacia un área que me dio muchísimo. Aprendí mucho de esa área trabajando en un proyecto que justo lo que trataba era llevar estas nuevas tecnologías que se estaban aplicando en la ciencia, llevarlas a las personas. Y parte de esas tecnologías era el estudio de los bichos que viven en tu cuerpo, principalmente a nivel intestinal. Entonces era poder decir a ti, Paola, a ti, Marion, ¿les interesa saber cómo están esos bichos que antes le decíamos flora intestinal, ¿no? Ahora se le cambió el nombre a algo más rimbombante que es microbiota intestinal, pero bueno, básicamente el concepto es lo mismo. Son todos esos microorganismos que habitan en tu cuerpo, principalmente yo me enfoqué en los del intestino, porque realmente, o sea, influyen mucho en qué tal nos sentimos, en qué tanto rendimiento físico tenemos, en qué también podemos dormir o no, en algunas alergias, en algunas sensibilidades a los alimentos, personas que comen cualquier cosa y se están inflamando, etcétera. Entonces, se abrió una puerta. A mí el tema y el estudio de los microorganismos intestinales me parece algo que es como de ciencia ficción. O sea, es como estamos acostumbrados a ver el universo y las estrellas y la galaxia y no nos damos cuenta que lo mismo habita en nosotros, dentro de nosotros, pero a nivel microscópico. Y eso es lo que se ha descubierto en los últimos 15 años. Entonces así fue que llegué al área de microbiota y dentro de esta área de intestino, de los bichos intestinales, ha tomado mucho interés algo que nosotros le llamamos la semilla de microbiota,
que es esta semilla que se desarrolla en los primeros 2 años o 1000 días de vida, ¿no? Que determina en gran medida. Perdóname, justo antes de ir a esta parte, nada más quería que nos confirmaras que somos hecho más de bichos, ¿verdad? Como le dices. O sea, nuestro cuerpo Sí. lo que más contiene es eso, ¿verdad? Sí, me voy a cambiar de red un segundo porque no sé si se está cortando. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí se cortó un poquito, pero si tienes una red Okay. mejor, a lo mejor de una vez, como quieras. Sí, dame un segundo que me cambió. Okay. Qué interesante es empezar a saber este tema, ¿no? O sea, el saber justo, estamos hechos de microorganismos, estamos hechos de bichos, estamos hechos de bacterias, estamos hechos de mil cosas. Qué importante e interesante el poderlo ver. Voy aquí a... Creo que entró desde la otra, ¿cierto? Voy a hacerlo. Hay una disculpa. Ahí estamos. Sí. Este dato, Marion, que tú comentabas, es súper interesante. Al inicio, que empezó toda esta investigación, que las nuevas tecnologías permitieron que hiciéramos esta investigación, se decía que éramos 70% microorganismos, ¿no? Entre los que viven en la piel, en la boca, en los ojos, en el tracto respiratorio, etcétera. 70% microorganismos y 30% células humanas. O sea, éramos principalmente microorganismos. Éramos principalmente microorganismos. Ahora ese dato ha evolucionado un poco. Ahora, ok. Exacto. Y ahora se cree que la relación es 1 a 1. O sea, ahí te va. Tienes la misma cantidad de células humanas que de células de microorganismos. La relación es casi 1 a 1. Sin embargo, tienes más genes de microorganismos que genes humanos. Espero no haber sido confusa con este tema, pero si te das cuenta que cada uno de tu cabello, cada parte de tu piel, ojos, cejas, todo órgano interno, etcétera, está formado por células, o sea, es una red de células impresionante. Bueno, lo mismo tienes de microorganismos viviendo en tu cuerpo. Somos mitad microorganismos, es impresionante. Ok, súper, qué bueno que se aclare este punto. Y sí, entonces la importancia de, nos vas a contar un poquito, porque muchas veces pensamos como bacterias o microbios, pensamos, pero en este caso se ha demostrado que al contrario, es algo muy bueno y de hecho, pues la microbiota, ¿no? Esa es la parte, es la primera donde se va generando todo eso, ¿no? Para el bebé, ahí en el intestino, o si nos puedes contar cómo se crea, porque nacimos estéril. Sí, sí, exacto. Evolucionamos con ellos. O sea, esto de que los microorganismos viven en nuestro cuerpo no es algo nuevo. O sea, viene desde la historia del hombre. Estos microorganismos nos ayudan incluso a hacer digestión de los alimentos que nosotros estamos consumiendo. De tal forma que si tienen una configuración o una composición alterada, pues vamos a tener problemas digestivos, ¿no? Desde el inicio. Entonces ya evolucionamos con ellos, nuestra vida ya no sería posible sin ellos. ¿Qué pasa en las primeras etapas de la vida? Siempre creímos que un bebé nacía estéril y que la placenta era un ambiente totalmente estéril, que nada, o sea, no había un microorganismo que pudiera introducirse así, ahí. Ahora sabemos que eso no es cierto. O sea, que de hecho hay microorganismos que viven en la placenta. O sea, no es un ambiente totalmente estéril, si bien la cantidad de estos microorganismos es bajita, los hay. Y tú te preguntarías, ¿por qué? ¿Qué hacen ahí? Eso todavía se está investigando, pero se sabe que no es un ambiente completamente estéril. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa naturalmente cuando nace un niño? Cuando nace un niño,
nace por un canal de parto que es vaginal, que es todo menos estéril. O sea, la vagina de la mujer está completamente saturada y llena de estos microorganismos. Entonces, cuando el bebé pasa por ese canal de parto, por supuesto que se impregna de todos estos microorganismos, de tal forma que cuando nace, cuando es expulsado del cuerpo de la mamá, no nace estéril. O sea, viene ya con todos estos microorganismos de la mamá, que son microorganismos buenos y que son el primer estímulo que el bebé recibe para empezar a formar su propia flora o microbiota intestinal, ¿no? Que es diferente, ahora que ya tenemos cesáreas, por ejemplo, ese primer estímulo va a ser diferente entre un niño que nace por canal de parto vaginal versus un niño que nace por cesárea. Lo que el niño que nace por cesárea recibe es los microorganismos del ambiente, de un cuarto quirúrgico, que son completamente diferentes a los microorganismos del canal de parto vaginal, ¿no? Entonces, esto marca una diferencia importante entre los niños que nacen por vía cesárea y por vía parto vaginal. Nuestro compromiso ahora debería de ser fomentar en medida de lo posible y crear conciencia de la relevancia que tiene que un bebé nazca por canal de parto vaginal. O sea, no es una cuestión de comodidad de la madre, dolor de la madre, comodidad médica, costo. No es nada de eso. Es que ese primer estímulo va a ayudar a determinar condiciones de salud y enfermedad en el bebé. Así de importante es. De hecho, te adelantaste un poquito a mi pregunta. No, o sea, está perfecto. Bueno, yo doy cursos de preparación al parto y de hecho hablamos a raíz de haber visto hace varios años la película de Microbirth, de qué pasa cuando el bebé nace por cesárea, cómo podemos recuperar esto. Y bueno, en la película recomendaban algo, entonces me gustaría saber qué opinas de eso, pero recomendaban usar el Q-tips, como pasarlo por la vagina de la mamá y meterlo a la boca del bebé para que justamente se pudiera recuperar esa parte que pues no pudo tener, porque por alguna razón no pudo pasar por el canal vaginal. ¿Qué opinas de esta opción? Eso se está implementando en algunos países en donde la cesárea es necesaria, o sea, no es opcional, sino es una necesidad, ¿no? de la mamá. Entonces, lo que se hace es se baña o se impregna al bebé con los fluidos vaginales de la mamá. O sea, ya no solo es en la boca, no solo es como un cotonete o un hisopo, sino es en la piel, porque en la piel tenemos estos microorganismos que habitan y que van a determinar, por ejemplo, en el bebé, estos salpullidos, estas eczemas o dermatitis que les dan, están en gran parte determinados por los bichos que tiene el bebé en su piel. Y por supuesto los intestinales, por supuesto los respiratorios. Entonces ahora algunos hospitales lo que hacen es bañar a los bebés en los fluidos maternos. ¿Cómo se hace concretamente? Por ejemplo, si yo quisiera decir a las mamás, ¿no? Las opciones que tienen, si llegan a tener cesárea, tienen que pedir a su ginecólogo o en el hospital. ¿En qué momento se hace? Etcétera. Al nacimiento. De hecho, por ejemplo, antes los bebés hace algunos años los bebés se bañaban casi inmediatamente, se limpiaban porque nacen como con una capita de grasa y se creía que era suciedad, entonces se limpiaban, se bañaban inmediatamente. Ahora incluso la OMS recomienda que los bebés no se deben de bañar en las primeras 24 horas porque con lo que nacen no es suciedad, todo lo contrario, o sea, es parte de su ecosistema, parte de su ambiente y si nosotros lo retiramos de forma agresiva, estamos perturbando a ese bebé. Entonces, estos baños se hacen al nacimiento. ¿Cómo se hacen exactamente? Yo creo que va a depender del médico tratante o del hospital. Si te alivias en casa con una partera, no sé, o sea, dependerá de las circunstancias, pero se deben de hacer al momento de nacimiento, es lo óptimo. Oye, Paloma, justo a mí me vibra un poco o me surge esta duda. Ok, ¿cómo es que está relacionada esta parte del intestino? ¿Cómo es que relacionamos esta parte del intestino con esos primeros 1000 días? O sea, ¿qué hay de diferencia? ¿Cómo es que como mamá te tienes que cuidar? O sea, ¿qué hacer en este primer tiempo?
Súper buena pregunta. No, estos primeros estímulos para los bebés no vienen solo al momento del nacimiento, sino vienen desde el embarazo. Por ejemplo, mantener un peso adecuado, entrar al embarazo con un peso adecuado es algo importante porque se sabe que las mamás que tienen sobrepeso o obesidad tienen una microbiota en el intestino que es diferente a la de una mamá que entra con un peso adecuado, vamos a decir. Si la mamá desarrolla algún tipo de complicación durante el embarazo, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, preeclampsia, por ejemplo, un incremento excesivo de peso durante el embarazo, va a haber un cambio en la microbiota de la mamá durante el embarazo que va a repercutir en el bebé. Los bebés tienden a tener una microbiota que es similar a la de las mamás, de tal forma que si la mamá tiene una microbiota que es de una mujer con obesidad, eso de alguna forma el bebé lo hereda. ¿Cómo es exactamente? Hay muchas teorías, hay cosas que se saben, hay muchas que desconocemos y que están todavía siendo investigadas. Otra cosa súper importante es, por ejemplo, los posibles tratamientos, medicamentos o infecciones que la mamá pueda o no desarrollar durante el embarazo van a repercutir de forma importante en el bebé. Por ejemplo, ahora se sabe que las mamás que desarrollan algún tipo de infección durante el embarazo y que reciben algún tipo de tratamiento, eso de alguna manera influye en el bebé y estos bebés tienen mayor riesgo de tener algunas complicaciones, incluso se ha asociado con autismo. Y tú lo puedes ver en los países que mayor sanitización, mayores estándares de sanitización tienen, mayor uso de antibióticos tienen, la prevalencia de niños con autismo es mucho mayor que en países en donde no se hacen este tipo de prácticas. Entonces, es súper interesante y es también, o sea, debemos de crear mucha conciencia en las mamás, ¿no? De la Oye, relevancia que wow, tienen este tipo de cosas. qué interesante el escuchar este punto. Fíjate que a mí me tocó un momento en el cual, pues, en la convivencia con las mamás, uno de los puntos era, tu leche materna es lo mejor independientemente de cómo estés tú. La leche materna siempre va a ser la correcta. Pero ahorita como, con todo lo que nos estás como compartiendo, este punto de la importancia de la salud materna para que haya salud en el bebé, Exacto. ¿no? Sí, o sea, empieza desde el momento del embarazo, por supuesto. O sea, Desde antes, ¿no? Diríamos. desde Prepara tu antes, claro. cuerpo, pierde eso si se necesita, empieza a comer de otra forma, cambia tu estilo de vida, estilo de, sí, de comida, cuestiona tus prácticas para entrar en el embarazo sana. O sea, eso sería lo ideal. Planear un embarazo no se debería de planear un mes antes, se debería de planear 1 año, 2 años antes para detox, reconstruir bien Claro. su cuerpo, ¿no? Eso sería lo Ah, ideal, digamos, ¿no? definitivamente. Sí, claro, definitivamente. O sea, al final es súper importante la preparación para entrar al embarazo, pero si de alguna manera logramos que las mujeres y la gente en general conserve estos hábitos durante su vida, entonces no vas a necesitar una preparación especial o tan especial para el embarazo, porque de alguna forma tu cuerpo está en circunstancias adecuadas. Entonces, claro, analizar eso y las posibles repercusiones que puede tener para un bebé el que tú tengas un peso o no tengas un peso normal, pues crea otro nivel de conciencia, porque no solo estás afectada o solo estás implicada tú, sino tu bebé, tu Sí. descendencia, ¿no? Hay una Oye, teoría también. Uh-huh. perdóname, ahorita que mencionabas, por ejemplo, en este tema de las infecciones, ¿no? O sea, de que Sí. si la mamá tiene alguna infección, esto repercute en el bebé. Y cuando el bebé tiene, bueno, que el bebé tiene una microbiota similar a la de la mamá, ¿no? Eh, ¿Cómo es que esta microbiota repercute en el niño? O sea, ¿a qué me refiero? Tienes una mamá que tiene sobrepeso, tiene obesidad, tiene a lo mejor tuvo alguna situación en el embarazo. ¿Qué sucede con el bebé? Mm. Durante el embarazo, lo que sucede es que si hay una infección, esta infección intestino está súper relacionado o
son vecinos y se comunican con vagina, ¿no? Entonces, el intestino tiene su microbiota y la vagina de la mujer tiene su microbiota. Si la vagina de la mujer se desestabiliza durante el embarazo, por ejemplo, esto se ha asociado hasta con nacimientos pretérmino. O sea, ¿por qué? Porque hay un ambiente inflamatorio ahí que está directamente enchufado y localizado con el bebé, con el feto, con la placenta. Entonces, no es como que tengas una infección en el intestino y se quede ahí, eso repercute en el resto de tu cuerpo. No es como que tengas una infección a nivel vaginal y no pase nada más, sino que eso somos un sistema, todo se comunica, entonces eso pues puede repercutir en otras partes, ¿no? Eso sucede con las infecciones. Cuando la mamá recibe un tratamiento antibiótico, entonces el antibiótico está principalmente diseñado para eliminar bacterias. ¿Qué pasa? Que elimina las malas, pero también elimina las buenas y eso desestabiliza la microbiota de la mamá y también puede tener algún tipo ahí de influencia en el bebé. Cuando nace, y esto otra vez es como de ciencia ficción, no sé, o sea, el seno materno y la leche materna está plagada de bacterias y de microorganismos, tiene su propia microbiota. Y lo que uno podría pensar es, ¿en qué momento el seno materno se llenó de microorganismos? O sea, ¿en qué momento? ¿De dónde vienen esas bacterias? ¿De dónde vienen esos microorganismos? El cuerpo humano, de verdad que es como una maravilla y esta parte de la creación de vida también es una maravilla. Se cree que parte de los microorganismos de la leche materna provienen del intestino. ¿Cómo llegan ahí? No tenemos la menor idea, pero se cree que parte provienen de ellos. Entonces, si tomamos en cuenta que durante los primeros meses de vida los bebés se alimentan únicamente de un alimento, uno es el que completa su alimentación al 100% y en un escenario óptimo ese alimento va a ser la leche materna. Entonces, por supuesto que todo el aparato digestivo del bebé va a estar determinado principalmente, toda esta microbiota del tracto digestivo va a estar determinado principalmente por la leche materna. Tú y Marion y tú tienen la misma microbiota o tendrían la misma microbiota en la leche materna, no. Sus bichos, o sea, los bichos que tu leche y que la de otra persona tiene, son personalizados. O sea, por eso Y la vienen leche materna, de lo que platicamos anteriormente, cómo exacto, tuvimos, o sea, cómo está nuestra higiene de vida, cómo comemos, cómo nos tratamos. Esto hace que va a impactar la calidad, entre comillas, de la leche materna a nivel microbiota, ¿no? Que va a hacer que se va a colonizar más o menos el intestino de nuestro bebé y le vamos a dar más o menos los buenos microbios para que empiece a desarrollar su sistema inmune. exacto. O sea, en este momento, en el momento de producción de leche materna, la mamá es capaz de personalizar el alimento para su bebé. Esa personalización obviamente depende de qué es lo que está comiendo la mamá, qué nivel de estrés tiene la mamá, qué hábitos de vida tiene la mamá, si tiene alguna enfermedad o no tiene alguna enfermedad la mamá. Todas esas van a ser cuestiones que van a repercutir la edad de la mamá en la leche, en la composición de la leche materna. O sea, la leche materna es un tejido vivo, no es un alimento únicamente. Si bien nos da nutrimentos y le da la energía que el bebé necesita y los nutrientes que el bebé necesita, le da mucho más que eso. Es un tejido vivo y digo que es un tejido vivo porque fluctúa incluso a lo largo del día. La composición de la leche materna en el día no es igual que la de la noche. Al inicio de la toma es diferente que al final de la toma. En los primeros días de vida es diferente a las 3 semanas y luego es diferente a los 6 meses. O sea, es dinámica, es un tejido vivo. Y por supuesto que estas bacterias que viven en la leche materna, de alguna manera son las que el bebé consume y que van colonizando su intestino. Por eso el intestino de un bebé que se alimenta exclusivamente de leche materna va a tener una dominancia de un tipo de bacterias que le llamamos bifidobacterium, que son muy famosas porque son de las bacterias probióticas, ¿no? Estas tan famosas ahora en todos lados. Y nos los bebés, mencionaste que, ay, perdón, no, si quieres termina y luego hago mi pregunta. no, solo iba a decir que los bebés que consumen fórmulas lácteas,
pues obviamente carecen de toda esta microbiota de la leche materna, ¿no? De toda esta personalización, y entonces van a tener un tipo de microbiota que es diferente a la de un bebé que fue alimentado con leche materna. Claro. Okay. Mi pregunta ahora era, porque nos mencionaste que había unos secretos que la gente no sabía de la lactancia materna. Porque, bueno, sabemos que es buena, sabemos de muchas cosas, pero creo que hay algunas cosas que se siguen investigando sobre la leche materna, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir para que las mamás puedan cuidarse más? De la leche materna, pues algunos secretos, por ejemplo, desde inútero. Se cree que hay algunos alimentos que consume la mamá que tienen sabores fuertes y que pueden llegar a saborizar. No a saborizar, bueno, sí, que el bebé puede de alguna manera exponerse a ese tipo de sabores. Investigaron el kale porque era un sabor, el sabor del kale es un sabor fuerte, ¿no? Entonces, la teoría es que los bebés de alguna manera, incluso inútero, crean una especie de memoria fotográfica dependiendo de la dieta de la mamá. Y cuando tú le presentas ese alimento al bebé una vez que ya entra alimentación complementaria, es más fácil que lo acepte porque le recuerda a algo familiar, a algo que ya conoce, que fue lo que se estuvo alimentando la mamá. Lo mismo pasa con la leche materna, puede llegar, o sea, a saborizarse de alguna manera dependiendo de algunos alimentos que consuma la leche materna. Entonces, ahí la primera recomendación es, si quieres que tu hijo o tu hija acepte y consuma verduras, empieza por tu comer verduras, porque si no, no al hay final forma. siempre es lo mismo, es por el ejemplo, ¿no? Sí, es que es impresionante. Es Claro. impresionante este punto, ¿no? De que siempre buscamos que el bebé tenga una vida saludable, pero no podemos hacer que el bebé tenga una vida saludable si nosotros mismos no tenemos una vida saludable. Exacto. Entonces, la otra es, bueno, esto que les contaba, ¿no? Que la leche materna tiene su propia microbiota. Ahora se sabe que uno de los componentes más importantes de la leche materna es algo que se llama HMOs en inglés, que son Human Milk Oligosaccharides o oligosacáridos de la leche materna, que no es otra cosa más que un tipo de azúcar que tiene la leche materna. Pero estos azúcares tienen un efecto prebiótico, es la palabra, en el bebé. ¿Qué quiere decir esto? Que ayudan a que el sistema digestivo del bebé vaya madurando y ayudan a que crezcan dentro del intestino del bebé bacterias buenas, como estas bifidobacterium que les contaba. Y eso es algo muy importante porque yo les decía, gran parte de la leche materna son estos azúcares, ¿no? Estos oligosacáridos. Si el bebé consumiera estos oligosacáridos, pero no tuviera las bacterias de la leche materna, el bebé, el sistema digestivo del bebé que aún está madurándose, sería incapaz de poder digerir y aprovechar estos oligosacáridos. Espero me haya explicado. O sea, el sistema digestivo del bebé, si bien está formado, no está maduro. Termina de madurarse durante los primeros meses de vida. Hay componentes en la leche materna que el bebé no podría digerir por sí solo, pero que las bacterias que vienen dentro de la misma leche de la leche materna sí pueden. Entonces, estas bacterias le ayudan al bebé a que haga digestión de estos oligosacáridos para que el bebé pueda aprovechar todos estos componentes. ¿Qué es lo que hacen estos oligosacáridos? Que crezcan bacterias buenas, ayuda a entrenar al sistema inmune del bebé, que también está en maduración, y hay una maduración paralela entre sistema digestivo y sistema neuronal. O sea, el sistema neuronal del bebé también se está desarrollando y ahora se cree que esa maduración se da paralela a la maduración del sistema digestivo, del sistema inmune y del sistema neuronal. Entonces, van los tres corriendo de la mano. Si uno se afecta, puede tener algún tipo de influencia en los otros dos. ¿Sí? Okay. ¿Hice bolas o más o menos? No, al final está súper claro. Bueno, espero, si no, nos pueden hacer preguntas ahí en el chat. Me gustaría que habláramos a las mamás que tienen hijos un poco más grandes,
que tienen alergias, intolerancias, miles de problemitas como que parecen ya parte de la vida, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, mi propia hermana tiene a sus hijos que no tienen la piel lisa ni suave, están llenos de granitos. Y ella me dijo, así son, así tienen la piel. Y yo, obviamente, pienso, no es normal, pero como no es algo grave, no se rasca, no tienen crisis ni nada, pues ya vives con eso, ¿no? Pero son granitos, claro. Entonces son cositas que pues nos acostumbramos a tener, ¿no? De pronto a un niño le da alergia a algo y de pronto al otro le da eczema. Todas esas pequeñas enfermedades que al final a lo mejor no es tan grave, pero sí afecta muchísimo tu calidad de vida. Bueno, digo, yo también lo he vivido por mi parte. Cómo sanando tu intestino, qué las mamás pueden hacer para ayudar a sus hijos a recuperar esta microbiota y a poder revertir un poco el efecto e incluso sanar, ¿no? Algunas cosas. Claro. Entonces, lo primero sería, obviamente, sí, o sea, el alimentar con leche materna es algo gratuito que le puedes regalar a tu bebé y que sí va a influir definitivamente en todos los riesgos o las protecciones que pueda tener posteriormente. Se sabe, por ejemplo, cuando el bebé nace, el bebé está acostumbrado a cierto ambiente, entonces es un impacto muy fuerte al bebé, para el bebé nacer. Si nace este bebé y nosotros lo empezamos a llenar de shampoos y de jabones y de talcos y de lociones y de no sé qué y no sé cuánto, si nosotros leemos cada uno de esos productos, vamos a ver que tienen 20, 30 ingredientes de los cuales algunos no podemos ni siquiera mencionar, ¿no? Entonces, yo los invito a que lean los jabones, por muy neutros que sean, van a ver la cantidad de ingredientes que tienen los shampoos, los talcos, etcétera. El bebé no nace acostumbrado a ellos, entonces cada vez que los estamos bañando y los estamos limpiando, sanitizando, pues de alguna manera estamos alterando la microbiota de su piel, ¿no? Y eso podría tener algún tipo de impacto. Mi invitación, y esto no, o sea, esta es mi opinión, no está fundamentado ni nada, yo es lo que creo, es que al principio bañar al bebé con agua es algo suficiente en lo que se acostumbra y se va adaptando poco a poco al ambiente natural. Al final, un bebé durante los primeros 3, 4 meses de vida no es que esté sí, no es que se ensucie, en contacto. No es como que llegue y se llene de algo, ¿no? O sea, además como somos las mamás, pues le cuidamos más y le traemos porteado, lo traemos dentro, o sea, ¿qué tanto? Esa es otra cosa. Así claro, es. O sea, el exceso en la sanitización, ¿no? Perdón, ibas a decir algo, María. O sea, yo iba a decir, por ejemplo, niños más grandes que ya caminan, corren y todo, ¿no? Yo veía a las mamás en el parque que traían su gel y lavaran las manos a cada rato y luego quieren que huelan bien, o sea, esa es la verdad, quieren que sus hijos huelan bonito, la crema mustela y todo el rollo para que huela bebé. Entonces, mi pregunta sería, o sea, si ves que tiene como alguna reacción, eliminar esos productos, digo, eso es una recomendación que me hicieron a mí como adulta. Me imagino que quizás para niños chiquitos, ¿qué tipo de jabones usar? Primero sería la parte corporal, ¿no? Entonces, cuidar estos productos que vas a usar con tu bebé. Claro. Bueno, con tu niño. Por supuesto. O sea, hay un libro, de hecho, por los investigadores más top de la parte de microbiota que dice que se ensucie, por favor, que se ensucie, que los niños vuelvan a jugar con tierra, que los niños vuelvan a salir al bosque, que los niños estén en contacto con los animales. Se sabe que los bebés, durante los primeros 2 años de vida, los bebés que conviven con mascotas, los estudios se hicieron con perros porque es lo más frecuente. Entonces, los niños que vivían con perros tenían una semilla o formaron una semilla de microbiota que era más fuerte, más robusta que los bebés que no vivían con animales. Los bebés que viven en un ambiente más urbano tienen una semilla de microbiota que es más robusta que los que viven en ciudades. Los bebés que estuvieron en un ambiente muy sanitizado o expuestos a estos aerosoles como sanitizantes, pero en aerosol, tuvieron más riesgo de desarrollar asma que los bebés que no estuvieron expuestos tanto a este tipo de sanitizantes. Los bebés que fueron alimentados con leche materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida tienen menor riesgo de desarrollar obesidad o enfermedades metabólicas que los bebés que fueron alimentados con
con otras cuestiones. Los bebés que recibieron antibióticos durante los primeros meses de vida son más propensos a desarrollar obesidad o alteraciones digestivas o asma que los bebés que no recibieron tratamientos antibióticos durante los primeros 6 meses de vida. Entonces, mucha investigación, mucho dinero, mucho estudio, regresas a lo mismo. O sea, algo que hacían tus abuelas, tus bisabuelas, un ambiente natural. Y tiene sentido porque el humano ha evolucionado genéticamente a lo largo de los siglos, no en los últimos 10, 20, 30, 100 años, a lo largo de los últimos 1000 años. Y evolucionó en ese tipo de ambientes. O sea, estamos adaptados genética y corporalmente para subsistir y vivir en ese tipo de ambientes, en contacto con los bichos del entorno, del ecosistema, de los bichos naturales. Si nosotros perturbamos eso, va a tener algún tipo de consecuencia en nuestra salud. Por supuesto, es algo que si lo ves así como la foto grande en el contexto histórico, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, digo, sería ya en un caso práctico, una mamá que tiene hijos que ya tienen problemitas, tendría que, pues, tratar de hacer que sus hijos ya no estén usando productos que, como dices, hay 20 componentes que no sabemos ni qué son, pero puede ir desde jabones, lociones, pero también para lavar la ropa y los productos de la casa, ¿no? Porque los niños están tirados en el piso todo el día. O sea, que sería la primera parte, ¿no? De detox, un poco quitar todo eso de Todos los la estímulos familia. ambientales, por supuesto, por supuesto. Y ahí, si les interesa ese tema, les invito a que lean la teoría de la higiene. Así se llama tal cual y hay mucho al respecto. ¿Es un Lo libro? otro sería, hay libros, pero o sea, es mucho más que un libro. Hay muchos artículos de divulgación, hay mucha ciencia detrás de eso. Es la teoría de la higiene. Y la otra cosa sería, o sea, muchas de las enfermedades o mucho de la salud empieza en el intestino. ¿Cómo cuidas el intestino? Cuando empiezas la etapa de alimentación complementaria, por ejemplo, mientras más diversa sea tu alimentación, más diversa va a ser la microbiota de tu intestino. Esto quiere decir que va a ser más robusta. Entonces, atrévanse a experimentar con diferentes alimentos, no les den todo el tiempo el mismo alimento a los bebés, eso no les ayuda a que sea fuerte su semilla de microbiota. Intenten con diferentes cereales, diferentes frutas, diferentes verduras, diferentes carnes. Consideren que cada alimento, o sea, una zanahoria, tiene su propia microbiota, está llena de sus propios bichos, no solo en la cáscara, sino al interior. La manzana, por ejemplo, en donde más bichos tiene, no es en la cáscara, es en la semilla. Y es por algo, ¿no? O Wow. sea, porque está en contacto. Entonces, cada vez que nosotros damos una mordida a una manzana, por más que la hayas lavado con agua y con jabón, vas a comer parte de los bichos o de la microbiota de esa manzana. Así con cada uno de los alimentos. Si tienen al final un bebé que desayuna papaya con avena todos los días, come pollito con sopa de fideo todos los días y cena lo que ustedes quieran, van a tener un bebé que va a tener esos bichos o esa microbiota intestinal. Quieren que sea fuerte, quieren que sea diversa, quieren que sea robusta, tienen que tener una alimentación diversa. No hay otra. Y Okay. como Entonces adultos es lo mismo. sería eso, empezar a quitar los productos malos, empezar a diversificar la alimentación a los niños para que empiecen a refuerzar un poquito esa microbiota intestinal, reforzar. Y ¿qué opinas de los probióticos para los niños? Por ejemplo, si tuvieran que tomar antibiótico, me dijeron, y creo entender, que con una toma de antibiótico se puede matar casi toda la microbiota, ¿no? Este es otro tema súper interesante. Sí, o sea, esta semilla de microbiota de la que yo les contaba se cree que se desarrolla durante los primeros años de vida, de tal forma que a los 3 años un bebé ya tiene formada su semilla de microbiota. ¿Por qué? Porque a los 3 años el bebé come ya de todos los alimentos, el bebé va a todos los lugares que va la mamá, el bebé toca, el bebé chupa los dedos, el bebé ya está expuesto a un ambiente al cual estaría expuesto básicamente un adulto. Entonces, esta semilla ya está formada. Esta semilla, de alguna manera, mientras más robusta sea,
mayor va a resistir o más resiliente va a ser ante perturbaciones. ¿Qué significa? Si, si se forma una semilla robusta y a los 4 años mi bebé enferma y tengo que darle antibióticos, va a ser más probable que mi bebé reaccione de forma adecuada y vuelva a formar una semilla fuerte, dado que, o vuelva a tener una microbiota fuerte, dado que su semilla fue fuerte. Si yo doy esta semilla entonces se forma durante los primeros años de vida. Si yo doy antibiótico a los 6 meses, a los 12 meses de vida, ese antibiótico va a barrer gran parte de lo que se está formando en el bebé y como no tiene una semilla ya formada, ¿a qué va a regresar el bebé? O sea, no tiene algo a lo cual regresar el bebé. Entonces inicia, como que medio inicia de Como nuevo. que rearranca, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué Exactamente. fuerte! Sí. Es Y súper es por fuerte eso porque que cuando les dan antibióticos, no sé, por ejemplo, en Francia en invierno, todo el mundo le da gripa, o bueno, pero la gripa, la influenza, la fuerte. Entonces les dan antibióticos y a cada rato se siguen enfermando todo el invierno porque no tienen tiempo de recuperarse, que otra vez se les pega un bicho porque es invierno. Okay. claro, no solo de recuperarse, eso es lo que es muy interesante en los bebés, sino de volver a formar, o sea, volver a constituir una semilla a la cual regresar. El adulto ya sabe, o sea, no se sabe bien cómo pasa, pero si tú como adulto tomas antibióticos, vas a eliminar gran parte de estas bacterias que viven en el intestino, pero de alguna manera regresas a las semanas, a los meses, regresas a algo similar a lo que tenías previo al antibiótico. Obviamente, mientras más cantidad o mientras más ciclos de antibióticos estés tomando, va a ser más difícil regresar a eso Claro, que tenías. a esto que tenías previo. Claro. Exacto, pero en los bebés no hay un antecedente, o sea, no hay un estándar al cual regresar, entonces se complica y de hecho, como los antibióticos están diseñados para eliminar bacterias, ¿qué pasa? Todo ecosistema es un ecosistema competitivo, o sea, estas bacterias compiten con otros bichos por comer, por mantener un lugar, ¿no? Entonces, si disminuyes lo más abundante que son las bacterias, lo que crece son hongos. Entonces, el hecho de que en los bebés des antibióticos va a disminuir la cantidad de bacterias que tienen en nivel intestinal y va a favorecer el crecimiento de algunos hongos. Por eso es que el uso de antibióticos en las primeras etapas de vida se ha asociado mucho a problemas digestivos como síndrome de intestino irritable en etapas posteriores. Entonces, aquí la En el recomendación adulto puntual o en el en niño y y etapas. en el adulto. Wow. Exacto, exacto. Entonces, aquí la recomendación definitivamente sería, no es que estemos en contra de los antibióticos, porque sabemos que hay algunos casos en donde son necesarios y literal, la vida depende del uso de estos antibióticos, pero seamos críticos en qué momentos sí amerita tomarlos y en qué momentos la enfermedad tiene un curso natural en donde a los 6, 7, 8 días el bebé va a mejorar. Entonces, en ese tipo de condiciones, costo-beneficio, probablemente no sea lo mejor dar un ciclo de antibióticos, ¿no? Ok, ok, súper. Sí. Y tenía más preguntas, pero estoy viendo la hora. No te preocupes. ¿Cómo hay una relación entre el intestino y algunas enfermedades? Como decías tú, autismo y a lo mejor hiperactividad o algunas cosas así. Sí, ¿cómo se da? Hay un eje, o sea, ustedes lo han sentido. ¿Qué pasa cuando de repente escuchan un grito terrible de sus bebés? Lo sienten en el estómago, ¿no? O sea, se hace un hueco en el estómago o lo sientes en las tripas, lo sientes en el intestino. O cuando te emocionas mucho, las famosísimas mariposas que sentimos, es porque intestino y el cerebro están súper relacionados. Hay un eje de comunicación, así se llama eje intestino-cerebro, de tal forma que lo que sentimos o pensamos lo manifestamos a nivel intestinal, muchos de ellos. El ejemplo de oro es la colitis esta famosísima, ¿no? En donde te estresas mucho y te inflamas del abdomen. O sea, es como La lo colitis basiquísimo. nerviosa.
Totalmente. Todo el mundo ha pasado por algún episodio. Entonces están muy, muy relacionados. Y ahora se sabe que esa relación no solo va del cerebro hacia el intestino, sino viceversa. O sea, es como una carretera en doble sentido. De tal forma que si se altera el intestino, eso puede repercutir en algunas funciones a nivel cerebral. Por ejemplo, personas que tienen alteraciones digestivas tienen a veces cambios en el estado de ánimo. Personas con depresión tienen una microbiota que es diferente a la de personas sin depresión. Pacientes con Parkinson tienen alteraciones digestivas. Los niños con autismo tienen alteraciones digestivas. Si tú mejoras la parte digestiva, vas a mejorar el control de síntomas en esos pacientes. O sea, hay por ahí un estudio también súper bonito que se llama Smiley, en donde pacientes con depresión los trataron únicamente con dieta. Esta dieta cambió la microbiota intestinal y los pacientes disminuyeron su gravedad de depresión únicamente a través de la alimentación. Y eso es un claro ejemplo del poder que tienen los alimentos, ¿no? Por supuesto, Sí. está totalmente Sí, y relacionado. obvio no es solo, o sea, es que es un trabajo de sanación, no es callar el síntoma y tomarte una pastillita. O sea, eso es lo que quiero que todo el mundo entienda, es que de lo que estamos hablando ahorita es un proceso que dura. El proceso natural siempre es más tardado, porque obviamente si tu bebé se enferma, le das un antibiótico y va a mejorar en 24 horas. Pero si dejas que la enfermedad haga su trabajo, se va a tardar más tiempo. Lo mismo para sanar, si quieres realmente sanar, es ese proceso de volver a tener una microbiota sana, me imagino que no se hace en 2 días, es un proceso largo que requiere compromiso y no solamente es nutricional, me imagino como mencionaste, el estrés pues es también emocional y es trabajar muchas otras cosas. Supongo que en el adulto es lo mismo en el niño, un niño estresado, un niño que ha pasado por cosas muy fuertes, puede tener alteraciones y no solamente se va a solucionar por la comida. Y los niños Supongo. también lo manifiestan en la parte digestiva. O sea, los niños se estreñan, ¿no? Les da estreñimiento porque es un niño súper ansioso, súper estresado. La pandemia vino, creo que, a perjudicar mucho de ese contexto y de esa forma de vida de los niños, de esa interacción que tenían entre ellos y en la escuela y con el ambiente y todo eso. Mi recomendación ahí sería, si tienes que sanitizar porque pues te preocupa lo de la pandemia y todo lo demás, contrarresta. O sea, tienes que sanitizar, pues expon más y pasa por lo menos un día a la semana, llévate a tus hijos al bosque y que jueguen y que abracen el árbol y que los regreses otra vez a su ambiente natural. Y si tienes un poco de jardín, no sé, patio o algo así, que salgan todos los días, que se expongan a la luz del sol, que tengan una alimentación lo más robusta, lo más fuerte que se pueda, que hagan actividad física. Se sabe que el ejercicio también influye en la parte de la salud intestinal, ¿no? Y en la parte de la salud emocional y todo lo demás. Y como te decía, somos un sistema. O sea, no hay forma de que algo que hagamos afecte solo el ojo izquierdo, afecta todo nuestro cuerpo. Entonces, hagamos cosas buenas que beneficien al intestino y por ende al resto de nuestro cuerpo. Y es un proceso. Algo súper Yes. interesante de la parte de la microbiota, que creo que la van a escuchar muchísimo en los próximos años, es que la microbiota influye mucho en la salud del intestino e influye mucho en la salud de otros órganos, pero la microbiota, tú decides cómo cambiarla, a diferencia de otros órganos. Por ejemplo, te dicen, tienes una alteración a nivel cerebral porque no produces suficiente serotonina. ¿Qué puedes hacer tú? O sea, puedes ir con un médico, puedes tratar de medicarte, pero hay poco, o sea, puedes hacer meditación, lo que sea, pero si es algo fisiológico, hay poco que tú puedas lograr o que es difícil analizar. Y la parte de microbiota cambia en aproximadamente 3 meses. O sea, tú a través de la alimentación y de tus hábitos de vida decides qué tipo de microbiota quieres tener. Si tienes una microbiota fuerte, vas a apoyar la salud de todos tus órganos y eso lo logras en un tiempo relativamente rápido. Por eso es que gastro y medicina interna y todo lo demás se enfocan mucho en la microbiota. ¿Por qué? Porque es un órgano virtual que cambia relativamente rápido a través de hábitos. ¿En qué tiempo puedes, por ejemplo, hablar de cambiar tu microbiota?
Los 3 meses, o sea, a ver, tú comes y cambia. ¿Por qué? Porque estos bichos viven o dependen de lo que tú los De estás lo que tú les estás alimentando. alimentando. Por supuesto, entonces cambian, pero cambios permanentes o ya más estables los observas en 3 meses sin problema alguno. Sí. Sí, de hecho me Sí, acuerdo que cuando yo empecé mi proceso eran 3 meses de una dieta diferente para poder empezar a sentir, porque 2 semanas, 3 semanas a veces no es suficiente. no es suficiente, Y pero es bueno. impresionante ver cómo Ujú, la alimentación puede afectar, yo tenía como sinusitis todo el tiempo, cómo puede afectar eso. O sea, ujú. nadie piensa que está ligado, ¿no? Yo pensaba el Sí, claro que no. polvo o el aire de la Ciudad de México, pero en realidad todo empieza por ahí. Sí, claro. O las personas que no pueden dormir bien y se están despertando toda la noche, o la persona que se siente súper cansada, o la persona que está lagrimeando todo el tiempo, la persona que está como cosida todo el tiempo, la persona que come cualquier cosa y le salen como puntitos o estas como erupciones en la piel. Mucho de eso viene del intestino. Hay acnés que se presentan en la cara que están derivados de una alteración en la microbiota intestinal. Y si tú mejoras la microbiota Claro, intestinal, disminuyes claro, la parte del acné. O sea, está sí. súper interesante. Bueno, pues vamos a terminar aquí porque ya casi llevamos la hora platicando. Me gustaría saber, tú tienes un consultorio, das consultas en línea, porque si hay mamás, esta plática está en vivo ahorita en Facebook y también la vamos a subir a YouTube. Y si nos van preguntando, eso es posible para ya casos específicos, cada quien tiene su propio tema, dónde te pueden contactar y dónde te pueden encontrar. En Instagram, Intestino Sano. Pero Ajá, en ¿tienes Instagram es consultorio? en donde en Instagram es donde más información normalmente subo, es @intestino.sano. Yo me dedico a la parte de intestino, principalmente en adultos. En bebés veo la parte más de investigación, pero con gusto puedo recomendarles a alguien que sea experto en este tema. Y sí, hago consultas. Mis consultas son online, la mayoría desde que inició la pandemia y no sé, con todo gusto lo que necesiten, cualquier duda que tengan, la podemos Ok, revisar. perfecto. Entonces, intestino.sano, ahí vienen los datos para contactarte y sacar citas. Sí, sí. Ok, súper. Bueno, pues eso fue parte del atributor que estamos tratando cada semana de traer nuevas personas para justamente, como dijiste al inicio, dar a conocer a las personas Ujú. estos nuevos temas de la investigación que van saliendo, porque estos temas supongo que van saliendo en periódicos o en, bueno, los journals of medicina o Ujú. no sé qué cosas como muy, muy especiales que nadie lee, la gente normal no lee esto. Entonces la idea es hacerles llegar esta información para que empiecen a decir, ah, tengo esto, puedo sanar, ¿no? Y que Claro, despierte un poquito de esperanza de mejorar su vida, ¿no? Y definitivamente. nos pueden seguir en Tribu Materna, en Instagram, también en YouTube. Acabamos de lanzar el canal, esto es nuevo. Próximamente tendremos cursos en línea, podrán comprar más cosas, podrán descubrir más, podrán aprender más para siempre tratar de mejorar su salud, su vida y pues la de sus hijos, ¿no? Al final. Súper. Muchísimas Sí, me gracias parece súper bien. Muchísimas y gracias, seguimos. Paloma. Gracias a ustedes y mucha suerte con su proyecto. Gracias. Chao. Bye.